prácticamente 20 años. Y salí a la calle, en lugar de consultarme qué hacía en la calle, me preguntaban cuánto cobraba directamente. O sea, para el hombre en la ciudad o en la mayor parte del mundo, ven a una chica trans y lo primero que te preguntan es cuánto cobras. Yo pienso seguir en esto por mucho tiempo. Que la respuesta siempre va a ser la misma, no acostumbraron a esto. 20 años, si no es un poquito más. Imagínate, estar en la calle, hacer muchísima plata, que me den un trabajo a mí, más como está el país, ¿entendés? O sea, yo siempre digo algo que voy a decirlo en este momento. Yo le agradezco al gobierno de Cristina, al que le gusta bien, al que no lo lamento, porque ella nos liberó. Y desde que salió la ley, nosotras realmente por primera vez en la historia de nuestra vida somos libres. Ahora las chicas que tienen la libertad, que estudien, que hagan algo por ellas mismas, porque esto no es vida para nadie. Esto no es lindo para nadie. ¿Sabes por qué? Porque te vuelve fría y calculadora. Todo pasa por el dinero en esta vida que yo hago. Pero lamentablemente tengo que decirlo ahora, me gusta. Es una elección de vida, como toda persona que elige ser como quiere. Entonces yo a mi trabajo le agradezco, porque me dio mucho. Y sobre todo para ayudar a las personas que yo quiero. A mí me gusta ayudar. Yo siempre digo, yo nací para ayudar. Entonces, después que me juzguen, que digan lo que quieran, a mí no me interesa. Mientras que a mí no me faltan el respeto. Después todo lo demás, que digan lo que quieran, que opinen, porque yo también opino de los demás. Pero trato de pensar en lo que voy a decir. Porque es horrible lastimar. Soy feliz, ¿eh? Esta es una conversación que tenemos, pero soy muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Y trabajo de los 14 años, ahora cumplí 22. Y bueno, lo vamos remando. Ahora, gracias a Dios, ya tengo mi casa, mis cosas y bueno, sigo trabajando porque quiero poner un negocio en mi casa y bueno, dejar la calle ya. Y bueno, cuando empecé, la verdad que se sentía bien porque se veía la plata, se veía todo. Ahora ya estamos un poquito vieja para seguir la calle, ¿entendés? Y yo siempre, nunca me gustó esto, lo hice por necesidad, solamente por eso. Yo lo único que quiero contar es que gracias a Dios estoy juntada hace 5 años, vivo con mi marido, ahora levantamos nuestra casa y bueno, ahora el 17 de diciembre nos vamos a casar y nada, lo único que quiero es dejar la calle y bueno, y poner mi propio negocio y nada más. Empecé a los 15 años, cuando era todo muy, muy difícil en la calle. Y mi familia, bueno, siempre me apoyó en todo, pero a pesar de todo, acá en la calle hay otras cosas que cuestan mucho, como el tema de la policía. Acá hay muchos policías que nos sacan plata, nosotras que trabajamos. Y muchas otras cosas, unas mafias entre todos, hablando de gay hasta de toda clase de chicas. Tiempo nomás, un tiempo hasta que yo pueda salir adelante. Hoy en día, bueno, tanta necesidad no tengo como al principio, pero sí, la calle te ayuda mucho a salir adelante. Cuando nadie te da la mano, cuando uno empieza, nadie te da la mano. Hay aceptación hoy en día, pero falta más. Más en el tema de los trabajos, en ese tema hay mucha discriminación. Bueno, el tema de policía, no sé, ahora es como estaba mucho más tranquilo todo. Antes estábamos presos todo el tiempo, era como mucha persecución, pero ahora es como que cambió todo. Y con los clientes todo bien, qué sé yo. Hay de todo en la calle. Por suerte nunca me pasó nada malo, pero sí, tengo amigas que la han pasado muy mal. Y bueno, yo te puedo hablar de la época de los 90, donde era todo totalmente distinto, donde vivíamos más en las comisarías que en nuestras casas
que no nos podíamos juntar como ahora se juntan las chicas y pueden reunirse en una esquina. Nosotras no teníamos ese privilegio porque donde, donde nos encontraban nos llevaban presa. Es distinto todo porque ahora, gracias a nuestra lucha, las chicas de ahora tienen más libertad, tienen su documento, tienen cosas que nosotros nos pudimos tener y para ello todo es más fácil, pero a la vez complicado también porque, por ejemplo, tenemos el problema que antes la policía nos llevaba presos, nos detenían, abusaban de todas formas con el tema de la limpieza, no nos hacían ingreso en la comisaría, hacían lo que querían con nosotros. Ahora la policía no nos molesta, pero están pendientes que las chicas todas las noches donde suben para atender a un cliente, le siguen y le cobran a los clientes, le sacan plata, que es como que sigue la coima con diferente, pero la policía siempre sigue igual. El cupo laboral trans, que es algo muy importante, por lo menos en las chicas de nuestra edad que queremos trabajar dignamente y vivir nuestros últimos años en paz, con tranquilidad, como cualquier mujer argentina. Yo pienso que si tengo la oportunidad de poder volver a vivir, eh, elegiría ser una mujer trans. Y en mi Chaco, porque la mayoría de las chaqueñas tuvieron que irse a otros lugares, otros lugares, otras provincias, otros países subdesarrollados para hacer su vida. Y acá fue muy difícil. Yo luché contra todo y siempre aporté a mi Chaco y me quedé acá y viví acá y pienso morirme acá. Bueno, continuando con la clase de hoy, tenemos aquí la bienvenida a Dalex Ariana Galloso, mujer trans, mamá activista TLGBIQ+, mujer trans, instrumentista quirúrgica, personal de salud pública, presidenta de la Fundación de Identidades Diversas Chaco Fidicha, referente coordinadora del Consultorio Salud Integral LGTB+, del Hospital Perrando y presidenta del Consejo Consultivo Diversidad Sexual de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia. Bienvenida, Dalex, y bueno, esperamos tu exposición acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque como decían les demás compañeros, que por ahí no es fácil, ¿no es cierto?, integrar a las compañeras o a las mujeres trans o las identidades trans, travesti, dentro de una agenda que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con esto de aprender, ¿no es cierto?, con las perspectivas de género. Hace 5 años que conformamos Identidades Diversas Chaco. Hace 8 años empecé como activista trans acá en Chaco por una necesidad propia, porque bueno, soy mamá trans. Tenemos una familia comaternal donde hace 9 años atrás no nos querían dar la comaternidad, ¿no es cierto?, de poder reconocer 2 madres a un niño, y tuvimos que transitar por diferentes estados en la justicia. Con la ayuda de Úrsula Sabarese, bueno, pude dar con Clara Cantero, o sea, es como un círculo nuestro vicioso para lo bueno, ¿no es cierto?, donde Clara fue la abogada representante y bueno, a través de ella pudimos hacer esta gestión de que nos reconozcan la familia comaternal. Fue muy tedioso porque lamentablemente aún habiendo leyes, hay gente
me tuve que casar y a los 9 días de haber estado casada, mi familia fue constituida maternalmente. Aún habiendo un decreto de urgencia que es el 1006 del 2012, donde habla sobre los diferentes tipos de familias, ¿no es cierto? Y con todas esas pruebas, tuve que estar horas parada al lado de las puertas del director del registro civil. Tuvimos que estar en los juzgados también con Clara, donde muchas veces se me faltó el respeto porque no me trataban con el trato digno, ¿no es cierto? Y por ahí celebro esto que decía Mariano, que decía Úrsula, de que falta esto de que se empiecen a desconstruir en los juzgados, en todo lo que tenga que ver la parte judicial, porque son un eje muy importante para nosotros en la sociedad, sobre todo. Si bien tenemos una ley de identidad de género, tenemos una ley de matrimonio igualitario, donde yo pude usufructuar de esas dos leyes, primero casándome, primero teniendo mi identidad de género, segundo casándome y poder constituir una familia. Pero aún así, aún teniendo esas leyes, nos falta seguir desconstruyendo la sociedad. En la ley de identidad de género habla en el artículo 11 sobre la ley, sobre la salud integral de las personas trans y travestis. Hace 4 años que, bueno, que venimos trabajando en el consultorio de salud integral para personas TLGTBIQ más NB, donde sirvió, donde fue muy importante de que se abran esta puerta en salud pública, porque hacía más de 8 años que se venía pidiendo que que salud pública se haga cargo de nuestra salud. Tenemos compañeras que lamentablemente están muertas por haberse cargado silicona líquida industrial. Hay algunas que están sobrevivientes que también tienen algunos problemas físicos y le cuesta mucho por ahí tener un día tranquilo, ¿no es cierto? Lamentablemente la población trans travesti, casi el 85%, y con este contexto de pandemia ha crecido, están en situación de prostitución porque no hay una inclusión real. Si bien estamos ahora en un gobierno donde dice ser inclusivo, ¿no es cierto? Pero nosotras seguimos sin ver compañeras y compañeros trans dentro de los estamentos públicos y privados. Tenemos una ordenanza municipal, que creo que es el único municipio que incorporó a compañeras trans y travesti, que es el de Resistencia. En Tirol hay una también aprobada, en La Verde también hay otra, y sin embargo, no pudieron acceder ninguna compañera todavía a lo que es el trabajo formal. En Barranqueras la gestión está bastante abierta, ¿no es cierto?, a lo que es diversidad sexual, sobre todo con personas trans y travesti. Sin tener ordenanza, ella, la intendenta de esa localidad, pudo incorporar a compañeras trans dentro del municipio. Obviamente que siempre es con una beca o con un jornalizado, que es la manera que casi la mayoría de las personas entramos, ¿no es cierto?, a un sistema de trabajo. Yo hace 25 años que estoy en el Hospital Julio C. Parrando, empecé como auxiliar de enfermería y ahí pude conocer mi verdadera profesión, que es ser instrumentadora quirúrgica. Estudié, me capacité, me recibí, fui docente de la carrera también, y cuando yo me recibí, me tuve que recibir con el nombre anterior, ¿no es cierto?, que mis padres me han puesto cuando yo nací. Pero también les compañeros veían mi autopercepción, entonces ellos me trataban del nombre, el nombre elegido por mí. Sí, falta desconstruir un montón, muchísimo, muchísimo, porque cuando cuando creo que pueda hacer la inclusión real es cuando voy a ver a mis compañeras o a mis compañeros dentro de una oficina, de un lugar público, de lo que sea, trabajando y poder elegir su manera de vivir, que va a ser muy diferente. Nosotras las activistas trans, acá en Chaco, somos bastante reconocidas porque somos un grupo no muy grande, pero
que venimos trabajando, ¿no es cierto?, para que los derechos que se han ganado se sigan garantizando. Somos las veedoras por ahí también de esto de que contaba Mariano, de que, bueno, de que se puedan incluir a la educación, que es muy importante. Casi, casi siempre pasa que las compañeras trans y travestis son expulsadas de sus casas y lamentablemente tienen que dejar lo que es el estudio, ¿no es cierto? Y por eso también se dificulta a la hora de presentar un currículum, no tener estudio, y entonces es como un rechazo más que seguimos recibiendo las personas trans y travesti. Em, y creo también de que nosotras somos la que tenemos que mirar por eso a las que faltan ser incluidas, ¿no es cierto? Y les incluidas, porque los varones trans también sufren cierta discriminación, y celebramos también que hoy, por ejemplo, Úrsula esté ocupando este lugar de gestión y no de privilegio, ¿no es cierto? Porque ella hace un trabajo bastante importante en toda la provincia. Así como Mariano está ocupando también un lugar ahora en el municipio de Fontana, y que es un trabajo que venimos haciendo como caminito de hormiga, o sea, todos los días vemos cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que les faltan a los compañeros. Este contexto de pandemia, sí, es verdad, vino a demostrar la miseria que tiene la vida de las personas trans y travestis. Como decía, la mayoría están en situación de prostitución, y hoy el contexto de pandemia vino a mostrar mucho más esas necesidades, por la falta de trabajo, por la falta de tener un techo, por no estar incluidos en la educación, y también tiene que ver lo que es salud. O sea, muchas veces dejan postergada la salud las mujeres lesbianas, los varones gay, por la falta del trato digno, ¿no es cierto? Con el consultorio de salud integral para personas TLGTBIQ+, que está en el Hospital Julio C. Parrando, nosotros y nosotras venimos trabajando para que esto sea erradicado, o sea, que deje de haber este tipo de violencia, que dejen de haber estos tipos de burlas, porque cuando una va cruzando por ahí, el codeo sigue estando, el cuchicheo también sigue estando, y creo que nosotros no somos un símbolo de chiste de nadie, sino somos personas que lamentablemente el sistema aún sigue sin incluirnos o incluirnos dentro del sistema. Hicimos un trabajo de salud muy importante en la provincia del Chaco. Hoy el consultorio de salud integral ha transgredido lo que es la puerta del Hospital Julio C. Parrando. Eh, Hay en diferentes localidades que ya tienen su consultorio, pero es muy diferente al del hospital, porque el hospital es como un consultorio mucho más completo por tener toda la especialidad dentro del hospital. Pero para nosotros está bueno esto de que hayan otros consultorios, porque así descomprimimos un poco lo que es la salud pública dentro del hospital, y otras regiones pueden dar la atención a los compañeros, y no tienen que venir hasta Resistencia a buscar su receta para hacerse un laboratorio, o para retirar las hormonas, o para hacerse atender con un especialista. Si bien no es que dejamos de hacerlo, pero sí se descomprimió bastante, se va a descomprimir bastante con esto de tener otro consultorio en otras regiones. Por ahora tuvimos 6 pacientes con intervenciones quirúrgicas en varones trans, y una feminización en una mujer trans. El sistema sigue discriminando, ¿no es cierto?, a la población, porque no hay un acompañamiento 100% real, o sea, siempre es de apuchito. Y la verdad que nosotros queremos revertir eso, queremos que sea una atención full time, que donde los compañeros, las compañeras vayan y sean atendidos y que se solucione enseguida. Casi siempre hay un descontento de las mujeres trans con su cuerpo, ¿no es cierto? Porque es justamente esto de la heteronorma que nos ha impuesto por mucho tiempo, de ser una mujer divina, con unos ojos divinos, con unas curvas divinas, unas lolas divinas. Eh, pero no está mal que cada una haga este pedido, ¿no es cierto?, a la salud pública. Y bueno, estamos trabajando sobre eso para que cada una tenga la solución que van a buscar dentro del consultorio.
Y en la militancia hicimos mucho con la fundación donde nosotros estamos, donde yo soy presidenta, y me acoplo a lo que decía Mariano, porque en realidad es como que hicimos algo colectivo entre todos y todas de la asistencia alimentaria, del acompañamiento de trámite, de hacer estas gestiones para que, bueno, se siga fomentando lo que es la salud, que se siga fomentando lo que es lo deportivo. Yo soy deportista, a mí me encanta mucho el deporte y eso tratamos siempre de que siempre esté bregando, ¿no es cierto?, para sacar a las chiques de la calle, de que tengan otro impulso, de que puedan ver que hay un grupo de personas que estamos tratando de que esto empiece a cambiar, si bien ha cambiado muchísimo, porque el empoderamiento que tienen hoy las niñas es muy diferente al nuestro. eh, los pibes y las pibas adolescentes también tienen otra impronta, son como más guerreros y guerreras, ¿no es cierto? No tienen ese miedo, no están retraídos como nos han pasado a nosotros las personas que pasamos los 40 años, que yo festejo de tener mi edad y que de estar viva, ¿no es cierto? Porque hay muchas compañeras que también hay un índice donde dice que la mayor parte de las personas trans y travesti viven hasta los 35, 37 años. Em, y bueno, nosotros en nuestros últimos tiempos es como que queremos dejar de estar en esa franja para poder tener una vida mejor. Y creo que todas las activistas o les activistas de la provincia apuntamos a eso, ¿no es cierto? A que tener una vida mucho mejor, a que podamos estar incluidos en el trabajo formal, a que podamos estar incluidos en la salud, a que podamos estar incluidos en la educación, que es lo más importante. Es cierto lo que decía Úrsula. O sea, no hay muchas personas trans y travestis dentro de las universidades, son pocas, casi nada. Si hay, son dos o tres, y la población nuestra es bastante amplia, bastante grande, ¿no es cierto? Sí puedo decir que como testimonio a nosotras desde el consultorio nos sirvió para captar compañeras trans adolescentes que están involucradas en lo que es el colegio secundario, que para nosotros es un logro eso, es un logro porque que hayan compañeras que quieran terminar su secundario aún recibiendo el maltrato social, ¿no es cierto?, de los compañeros, del mismo alumnado, y que tengan esa fortaleza de seguir apuntando a su objetivo, ¿no es cierto?, que es recibirse y el día de mañana estar dentro de una institución como alguna facultad y ser una profesional de que cada una elija. Eh, Eso celebró mucho y se ve mucho dentro del consultorio porque, bueno, es una de las estadísticas que por ahí hacemos nosotros personalmente, sería, no entra como pregunta, pero como expresan va haciendo una estadística de cuáles son los, los, los objetivos que tiene cada persona de que va al consultorio. Y entonces por ahí decimos, yo particularmente me pregunto, ¿quiere decir que estamos haciendo bien las cosas? O sea, nosotras tenemos mucha diferencia, los activistas y las activistas tenemos mucha diferencia, pero como te decía, nosotros por ahí apuntamos un solo objetivo, que es el mejor vivir de las personas trans y travesti, que puedan tener todo esto que te nombré ya y que podamos ser incluidas realmente en la sociedad sin tener que estar diciendo yo soy trans o yo soy un varón trans, ¿no es cierto? No, creo que eso ya tiene que desaparecer dentro del dialecto de las personas en la sociedad. Entonces, a mí me enorgullece ser una persona trans, persona trans activista, porque quiere decir que como Loana Berkin, como Diana Zacayán, como muchas otras que hoy ya no están, nosotras venimos a dejar el legado que no sé si es muy rico, pero bueno, sí para nosotros, porque vemos que esto va desconstruyéndose con cada chica que van posicionándose, ¿no es cierto? Eh, hay, hay espacios como partidos políticos donde hay compañeros y compañeras que están militando de esos espacios, que está bueno, porque antes no se veía. O sea, hoy, por ejemplo, estaba el intendente acá y creo que es uno de los más inclusivos que hay dentro del sistema político, porque
no hay una puerta donde te impida cuando vos pedís algo. Y si vos vas a otros lugares, sí, siempre hay una puerta que te impide pasar y que sea el sí ya. O sea, no es que no tienen que decir a todos sí, pero sí me parece que el obstáculo ese tiene que desaparecer, porque la necesidad es ahora, no para mañana, la semana que viene, como pasa, ¿no es cierto? Creo que si hay una crítica constructiva al Ejecutivo Provincial es esa. O sea, no tenemos que ser una respuesta posterior a la que se dice en el momento, ¿no es cierto? Y por eso yo celebro que mis compañeros hoy estén en lugares donde por ahí puedan hacer mejor la gestión, o sea, o donde pueden también poner o con un poco más de nuestras identidades, de nuestros lenguajes y de nuestro trato hacia lo demás y cómo que nosotras queremos ser tratadas, ¿no es cierto? Y que esto de los políticos se rompa esa barrera, se rompa ese paradigma de tan machos que hay, ¿no es cierto? Porque son muy violentos muchas veces y bueno, nosotras venimos a eso justamente a demostrar de que bueno, de que realmente somos personas con capacidades y que podemos estar ocupando lugares del Estado privado y de todo lo que aún no quieran ofrecer, ¿no es cierto? Porque de eso se trata. Así que bueno, el ser mamá también es muy difícil, ¿no es cierto? Eh, yo cuando era más pequeño, mi niño me preguntaba qué iba a ser de su vida, qué iba a hacer en esto de estar en la adolescencia, en la preadolescencia, cómo me iba a construir yo con él como mamá. Y la verdad que a mí me sirvió muchísimo esto porque me cambió la vida, el 100%. Me cambió para tener otra visión, ¿no es cierto? Desde el amor. Muchas veces nosotros las personas trans y travesti no sentimos el amor, porque no sentimos el acompañamiento de la familia que por ahí a mí me tocó, no el 100%, pero sí no tuve el abrazo de mi papá, no tuve esa contención, no tuve eh, el amor ese que yo necesitaba en ese momento y que muchas veces me hizo tener un carácter bastante difícil, bastante rebelde. Pero hoy puedo decir que, bueno, gracias a mi hijo yo hay muchas cosas que sané. Sané esto del mal carácter, por ahí quedan algunas secuelas, pero bueno, o sea, una es como que todos los días se pregunta y se va corrigiendo, ¿no es cierto? Y poder ser líder dentro de un grupo es muy importante. Yo siempre digo que los líderes por ahí o las líderas estamos para unir y no para desunir. Y es muy difícil mantener muchas veces la comunión entre los grupos, ¿no es cierto? Sobre todo en un grupo cuando se trata de una fundación. Porque el trabajar es importante, seguir ayudando es importante, pero también es muy difícil que dentro de ese grupo entiendan tu objetivo, porque yo siempre digo, yo no tengo un objetivo personal, sino el mío es para la comunidad. Y por ahí también me acoplo a lo que decía Úrsula, yo por no hablo de colectivo porque somos por ahí diferentes, ¿no es cierto? Y miramos diferentes. Entonces yo me acoplo a lo que es la comunidad, porque dentro de la comunidad tenemos a las trans, a los gays, a las lesbianas, a los bisexuales, a las chiques y a todo un conjunto de personas que buscamos el mejor vivir, el mejor trato y, y- y con estas leyes que ellos estuvieron exponiendo a mis compañeros, creo que empezamos a tener esa libertad, esa democracia que por mucho tiempo no lo sentíamos, ¿no es cierto? Con que nuestros nombres estén reflejados en un DNI, con que nuestra familia también sea respetada y que seamos una sociedad mejor, que podamos tener también esa construcción de familia que es muy importante, que es lo que a mí me faltó, el amor por ahí de mis viejos, pero porque yo creo que habrá sido porque ellos no han recibido, ¿no es cierto? Y por eso es como que muchas veces cuando uno no recibe es como que cuesta dar. No es que me han negado el amor, pero simplemente que me dieron un amor que no era el que yo esperaba. Así que yo todas esas cosas trato de con mi niña no volver a hacerle pasar lo que me pasó a mí. O sea, él está acompañado, él está sostenido, somos muy felices, él es muy celoso
Y, y bueno, eso es un poco lo que venimos nosotras las activistas haciendo con las leyes, con el acompañamiento, con los espacios de la sociedad civil y lo que venimos haciendo con la salud también, que es muy importante bueno, que cada uno, una y une, pueda asistir, ¿no es cierto?, a un centro referencial donde puedan llevar su necesidad y que sean asistidas. La verdad, Úrsula, te agradecemos Alex, perdón, te agradecemos muchísimo, porque siento que, bueno, la experiencia de vida que han contado hoy, tanto vos como Mariano, como Úrsula, y que hoy puedan decir todos que son felices, creo que los pilares sobre los que todas, todes estamos acá es la libertad y la igualdad, que es lo que estamos tratando de llegar a tenerlas y erradicar esas violencias y esas desigualdades. Y creo que la clase de hoy ha sido enriquecedora porque es la realidad y es la realidad de nuestra provincia, que es de donde salió esta diplomatura que tanta gente se ha sumado y que, bueno, más que palabras de agradecimiento, que nos hayan acompañado para demostrar esto, para visibilizar esto, que el trabajo que ustedes están haciendo, que más allá, como vos decís, de lo individual, pasa a ser lo colectivo, porque están poniendo su granito de arena para mejorar la vida de todes, de todas y de todos, y eso es sumamente importante. Así que yo te agradezco y les agradezco a todos los que hoy participaron, que hayan dado esta experiencia de vida. Y bueno, y ahora nos quedaríamos con la exposición de la doctora Clara Canteros, que evidentemente ha sido un pilar también muy importante para todos acá. Así que Por ahí para redondear un poco lo que decís vos y a les alumnes, que esto sirva de experiencia, en realidad que sirva de mucha experiencia, que no miren para los costados con una indiferencia, que miren para los costados con la necesidad, porque muchas veces hay personas que están al lado nuestra y están sufriendo algún tipo de necesidad. Y con preguntar, muchas veces uno mejora, ¿no es cierto?, esa calidad de vida de esa otra persona, ayudándole o con algún conecte que tengamos, ¿no es cierto?, dentro del Estado. Yo particularmente tuve que atravesar por la prostitución y hoy sin embargo, a mí no me molesta contarlo, pero porque sí supe por qué lo hice. Pero hay otras compañeras y otros compañeros que no pueden tener ese mismo objetivo que yo, pero porque también sufren este tipo de violencia. Entonces, no miren para los costados con la indiferencia, miren para los costados para muchas veces ayudar a otro que está sufriendo una necesidad. muchísimas gracias, Alex. Y bueno, yo creo que todo tiene que ver con lo que se habló en las anteriores exposiciones del trato digno, y que el trato digno es para todos, todes, todos. El trato digno es para los vulnerables, para los no vulnerables, y que las desigualdades tienen que desaparecer. Y yo creo que, bueno, lo que han hecho ustedes en estas fundaciones, el trabajo que hacen vos desde tu lugar, desde el hospital, tratando de solucionar o de ayudar con la salud al colectivo, creo que es sumamente importante. Así que más que un granito de arena, creo que estás dejando una gran ayuda y que creo que va a ser siempre reconocido, y que por más que falte, y que como dicen ustedes, siempre falta un poco más y falta un poco más, pero están haciendo mucho. Así que bueno, les agradezco muchísimo y te agradezco, Dales, porque vos fuiste el nexo para esto, y bueno, les agradezco muchísimo que hayan participado. Gracias a ustedes. Bueno, y continuamos entonces con la exposición de la doctora Clara Canteros, que se nos suma acá al... Sí, hacemos el cambio, se nos suma la doctora Clara Canteros, activista, militante de géneros, diversidades, integrantes unidos por la diversidad, vicepresidenta del Consejo Consultivo Diversidad Sexual de la Municipalidad de Resistencia, abogada, magíster en Derecho de Niñas, Adolescentes
mediadora, docente universitaria, diplomada en políticas públicas antidiscriminatorias, asesora letrada del INADI, Delegación Chaco, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bienvenida, Clara, y te cedemos la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Más que ese currículo es más académico que, que lo que venimos a compartir hoy, que en realidad, como describías en la presentación, en el papel que hoy me gusta estar más es de activista militante por los derechos de las personas LGBTQ+, NB, y en realidad también este lugar es un poco, no solo por la idea que yo tengo del derecho y del ejercicio del derecho, sino porque mis compañeros me permiten que esté en este camino con ellos y con ellas y con ellos. Hoy contaba Úrsula que las primeras veces que nos vimos en las calles, en las primeras marchas del orgullo, que en Chaco se hacen hace 11 años, que para el NEA siempre fuimos pioneros en ese tipo de manifestaciones, donde el orgullo es una respuesta, la marcha del orgullo significa mostrarse con alegría de la existencia de lo que uno es, de lo que somos, lo que estamos siendo, lo que nos estamos construyendo, y también a partir de ahí estar en el debate de la ley de matrimonio igualitario, estar de alguna forma conectadas con la ley de todas las leyes que con posterioridad a la ley de matrimonio igualitario se fueron dando como ampliación de derechos. Por ejemplo, la ley de identidad de género que contaba Úrsula, que tuve la suerte de ser abogada de ellas, y que esa sentencia a su vez se leyó en el Senado, cuando la senadora, en su momento era senadora Elena Corregido, le había pedido a Úrsula la copia para fundamentar su voto. Para nosotras fue muy importante porque era visibilizar que esa lucha por un derecho fundamental, importante y humano como es identificarse a uno mismo, no era solo una cuestión legislativa o de ciertos grandes conglomerados de nuestro país, sino que en realidad era una lucha que se venía gestando en todo el territorio nacional. Y que Chaco era una de las provincias que había dado un puntapié visibilizándose con esa sentencia. Bianca Morales también, al igual que Úrsula, obtuvo una sentencia previa a la ley de matrimonio, de identidad de género, de su aprobación en el Congreso y de su sanción, y cuando se dictó sentencia en el caso Sofía Díaz, ya estaba la ley, o sea, fue con posterioridad. Pero también en este derrotero del reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTQ, la conocí a Dalex por intermedio de Úrsula, donde ella pretendía que se le reconozca a su familia comaternal y a su hijo. Su hijo, que es mi sobrino del corazón, Tian, tuvo su DNI a los 3 años recién, porque habíamos pasado por muchos estadios, muchas puertas que el derecho posibilitaba a reclamar y a interponer de forma administrativa en los estrados judiciales, y todos nos decían que la familia que nosotras pretendíamos reconocer no existía. Tenemos dictámenes firmados por funcionarios que aún están en sus cargos que nos decían que ese tipo de familia no existe. Y ya estaba la ley de matrimonio igualitario, ya estaba la ley de identidad de género, ya estaba el decreto 1006 vigente, y aún así no se nos reconocía el derecho a una familia comaternal con un niño. Además fue muy duro porque no solo los dictámenes decían que ese tipo de familia no existe, que en todo caso teníamos que elegir que esa madre biológica preguntaran cosas, como contaba Dalex, fuera de ese trato digno que propugna la ley de identidad de género.
preguntándoles cuestiones privadas e íntimas de la familia y de las personas que gestaron a ese ser, a ese niño que necesitaba el reconocimiento de su derecho, al igual que esa familia. Y eso también fue muy duro, porque no era solamente llamar en masculino a una persona que hizo su cambio registral de DNI, sino que también era indagar sobre cómo se gestó esa familia, qué intenciones tienen, como si un hétero va al registro civil y le van a preguntar de igual modo eso. Y no es así, sabemos que no es así. Aún en la actualidad persiste esa situación discriminatoria de que las personas de las diversidades sexuales y las identidades no binarias sí o sí deban casarse para reconocer un hijo. No existe el reconocimiento fuera de ese contexto marital. Y eso también es una situación discriminatoria que persiste, porque tenés que acceder sí o sí a una terapia de reproducción humana asistida cuando son dos personas del mismo sexo. Cuando las personas de géneros distintos, de identidades de géneros distintas, que biológicamente nacieron con otra genitalidad de la que se autoperciben, nadie le pregunta, o no debieran preguntarle, cómo hicieron para tener ese hijo. No tienen por qué acceder a una terapia de reproducción humana asistida porque biológicamente hay otras realidades. En Córdoba hay varones trans que han parido, que han luchado por el reconocimiento de su licencia por persona gestante, que es una gran discusión que se da en torno a los feminismos y los transfeminismos, de decir, bueno, no debemos decir personas gestantes porque en realidad invisibilizamos a las mujeres. Desde el transfeminismo lo que pretendemos es no invisibilizar a nadie, sino solamente visibilizar y reconocer los derechos de todos y todas y todas las personas que son seres humanos personas. Tener o no una familia, conformar o no una familia, maternar o paternar, es un derecho, ¿no? Y si hay un varón trans que tiene como única posibilidad gestar él en una pareja, ¿por qué no puede hacerlo? Y ese varón trans necesariamente va a aparecer en la ley como persona gestante, porque no es una mujer y desde la perspectiva identitaria está construido como varón trans. Y eso también es un tema que debemos hablar desde el respeto y desde los lugares que nos da la militancia y el activismo en los derechos. Por ejemplo, las leyes laborales para los empleados públicos nacionales ya está reconocido ese derecho de que la persona gestante y la persona no gestante tengan licencias por 15 días, la persona no gestante y la persona gestante tenga las licencias como están estipuladas de 3 meses, porque no tenemos en Nación el mismo régimen que en la provincia del Chaco, que es muy benevolente, por cierto, de 6 meses. Pero así todo es un gran logro pensar que hay convenios colectivos de trabajo de Nación que reconoce a mujeres que han parido, a personas gestantes que han parido, y esa es una perspectiva de diversidad de derechos y una perspectiva de géneros en la aplicación de una normativa laboral. Si en aquel momento hubiésemos tenido estas posibilidades, como decía Dalex, tal vez no hubiésemos pasado por todas esas situaciones que a la larga nos terminó enriqueciendo como personas, como activistas, tratando de superar esa situación. Voy a ver si anda el power. No sé, Mili se fue justo. Porque en realidad lo que quería tratar hoy es un poco para hacer un cierre. Creo que no está Mili, ¿sí? Ah, sí. Ahí está. Lo que quería compartir hoy en realidad es esta postura de hacer un abordaje jurídico de la discriminación y la lucha contra la discriminación como política de Estado. Como bien dice la Filmina, tenemos que pensar que en esta temática las herramientas que tenemos desde el Estado para luchar contra la discriminación es un cuadro normativo que es la Ley
antidiscriminatoria 23592, que es de 1988, que en realidad es una norma complementaria del Código Penal, porque es la ley de penalización de actos discriminatorios, ¿no? Y esta ley, a su vez, se complementa recién en 1995 con la ley 24515, que es la que habilita, crea y pone un marco de institucionalidad al organismo que va a entender administrativamente como poder de policía en las situaciones que lleguen a su conocimiento de discriminación, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Esta ley fue un puntapié para tratar los actos discriminatorios desde una perspectiva de política de Estado, no solamente de lo que en sí la ley refleja como complementaria al Código Penal, sino también desde la faz administrativa con un organismo competente específico que entienda la materia y que presente un plan de trabajo sobre el cual se trabajará la temática discriminatoria. En 2001 recién la Argentina concurre a la conferencia de Durban y firma como tratado internacional la Convención de Durban, donde se establecen pautas mundiales por la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancias y de discriminación que se dan en los territorios. Entonces, lo que Argentina se comprometió con esta legislación es a abordar desde una metodología específica, con un presupuesto específico, con dependencias competentes específicas, políticas públicas que entiendan, ataquen, prevengan y promuevan los derechos para evitar situaciones discriminatorias en todo el país. La agenda de la República Argentina está enmarcada en la Conferencia de Durban y sus reglamentaciones posteriores o los papers de trabajos posteriores que se hicieron, a partir de la cual se establecen lineamientos generales de las políticas públicas. Pero toda esta normativa antidiscriminatoria tiene también una perspectiva de aplicación desde el principio pro homine, desde la aplicación de ese principio como perspectiva de derechos humanos para la interpretación de las leyes, para las interpretaciones en las sentencias o en todos los actos del Estado, así como nosotros en esta diplomatura estamos compartiendo otros tipos de perspectivas que se generaron y se implementaron con posterioridad, que son la de perspectiva de géneros y las perspectivas de diversidades y disidencias. En realidad, todas estas posturas y estos cambios de paradigmas y estos principios que se les pide a las autoridades de los tres poderes que tengan en cuenta es para ampliar los derechos en la aplicación de lo mismo, no tener una perspectiva estricta de la aplicación del derecho, sino que tener una postura que tienda a pensar en la no exclusión de las personas cuando se aplica una norma, ¿no? Por ejemplo, los códigos contravencionales castigan a las travestis porque son hombres vestidos de mujeres y en ese contexto y en esa situación eran criminalizadas y detenidas en las comisarías, pero no castigan a las mujeres que visten pantalones, ¿no? Entonces, podríamos citar, por ejemplo, una mujer que muestra sus pezones va a ser criminalizada por el Código Contravencional por exhibiciones obscenas o por alteración del orden público, pero un varón que muestre sus pezones, que circule corriendo o andando en bicicleta por la ciudad, sin remera, también tiene pezones y no va a ser criminalizado por eso. Entonces, ¿cuál sería? Es un ejemplo muy exagerado,
pero en realidad lo que tratamos con eso es de visibilizar cómo fuimos cambiando en el tiempo, porque tampoco antes los varones podían mostrar sus pezones, se les obligaban a usar las camisetas. La sexualización de las partes del cuerpo van cambiando con los años. La hipersexualización de los senos de las mujeres o de las disidencias o de las identidades femeninas fue también englobada en esa misma perspectiva de la tacha de la exhibición, no así para los varones. Y eso es pensar cómo como sociedad vamos aplicando estos principios, vamos cambiando en la aplicación de la legislación en algo tan concreto como es lo contravencional, que tiene que ver con la convivencia en una sociedad, ¿no? Después, cómo esto repercute también en otros marcos jurídicos normativos locales, que tiene que ver con la interrelación que hay entre todo el plexo normativo convencional, constitucional, de los tratados de derechos humanos que Argentina adhiere, firma, que están incorporados a la Constitución o que son leyes especiales y que tienen que ver o se vinculan con las políticas antidiscriminatorias que tenemos en el país, ¿no? En cuanto a ampliación de derechos. Siempre citamos la asignación universal por hijo, en pandemia el plan Potenciar, o algunos beneficios sociales que tienen que ver con cuestiones previsionales o de redistribución de los ingresos y de las riquezas para sostener a las personas en un piso mínimo de existencia o de subsistencia. No son dádivas, no son regalos, sino que tienen un criterio pensando en este principio prómine de ampliación de derechos para que esas personas puedan cubrir sus derechos humanos básicos, como es el de comer o de tener una vida digna. Después, las políticas afirmativas también podemos pensar que se relacionan con el abordaje jurídico de las políticas antidiscriminatorias del Estado en los procesos estructurales de exclusión o discriminación, y podríamos pensar como políticas afirmativas posturas clásicas como los cupos femeninos en las listas de para las elecciones de los cargos políticos. Y hemos avanzado tanto que ahora tenemos paridad de género en las listas para ocupar cargos electivos. Y lo mismo podríamos pensar que en esa paridad de género para los cargos electivos entran las identidades femeninas no mujeres, otros géneros u otras expresiones femeninas o disidencias, ¿no? Pero también en algún momento deberíamos pensar ¿cómo hacemos para poner un pie de igualdad o de equidad a todas estas expresiones de géneros y diversidades? Porque también hay compañeras de los feminismos que dicen que hay que habilitar un cupo específico y particular para las disidencias y las diversidades que no necesariamente toquen o tomen el cupo de las mujeres, ¿no? Eso también son grandes discusiones que se dan cuando nos ponemos a interactuar con estas perspectivas de géneros, disidencias y diversidades, y el principio prómine y las situaciones de evitar discriminaciones o exclusiones en la vida jurídica argentina. También desde la perspectiva de los derechos humanos, el plexo normativo internacional hizo un mínimo repaso de lo que significa la normativa vigente, que en cuanto a estas políticas antidiscriminatorias internacionales, siempre cito la RIOT porque nosotros trabajamos con la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, que es el organismo donde me he diplomado, que trabaja en todo Iberoamérica y que todos los años se hacen estadísticas y reajustes de las políticas antidiscriminatorias de todos los países iberoamericanos que han firmado ese convenio, y en esos está Argentina. Y cito que en el PowerPoint queda y están
las normativas específicas que amplían los motivos discriminatorios me parece súper importante porque muchas veces dejamos de lado los derechos económicos, sociales y culturales, que es un puntapié específico fundamental para pensar, por ejemplo, políticas anticlasistas, políticas que visibilicen las diferencias étnicas que hay en el país. Ahora hace poco fue, mañana es el censo, en el censo se incluye afrodescendientes, pueblos originarios. Desde lo que estamos compartiendo hoy con mis compañeros de las diversidades y disidencias, pensar, ¿hay compañeros trans disidentes o gays, lesbianas en las comunidades originarias? ¿Cuál es la visibilización y cuál es el estilo de vida? ¿Qué tipo de discriminación intracomunitaria sufren esas personas a cuenta de su orientación sexual? ¿No? Para eso también sirven pensar estos tipos de indicadores o motivaciones de situaciones discriminatorias. Porque de por sí, cuando uno construye una identidad distinta al binarismo varón-mujer, del primer lugar del que es expulsado es de la casa. Y cuánto más aún pesa esto en comunidades como los pueblos originarios, ¿no? Porque en comunidades originarias no sea una regla no respetar, sino porque somos parte de la misma sociedad y en cierta forma también ocurre lo mismo que en cualquier otro en otro ámbito comunitario. Podríamos pensar en comunidades RAM gitanas o en esto que estamos visibilizando de los afrodescendientes, pero para pensar en reajustes de políticas públicas antidiscriminatorias tenemos que tener indicadores desde el derecho internacional y desde lo que Argentina se comprometió a velar, que es por el derecho humano de todas las personas que habitan en su país, en el territorio nacional, desde estos elementos y desde estos instrumentos jurídicos específicos y particularizados. Y acá quiero tocar algo que mis compañeros que me antecedieron contaron muchísimos casos y dieron muchísimos ejemplos de cómo sufren a cotidiano actos o prácticas sociales discriminatorias, que es un gran tema que nosotros trabajamos porque son conductas repetitivas, son conductas que generan prejuicios o preconceptos negativos en la sociedad, llevan a generar y a conformar estereotipos y pensar, por ejemplo, cuando hablamos de travestis, transexuales, disidencias y diversidades o personas no binarias, en la hipersexualización de esas personas. O que todo el tiempo tienen que estar con plumas o ligados a la prostitución o al servicio o al trabajo sexual. Cuando en realidad eso lo que genera es un preconcepto, un prejuicio que lleva a otras personas en la interacción con personas travesti trans disidentes a decir, no, me va a traer problemas si la contrato para este puesto de trabajo porque seguro que sus compañeros de trabajo le van a tirar onda, le van a hacer guiños. Nosotros tenemos un programa que se llama Empresas por la Diversidad, que es para un programa, una política pública antidiscriminatoria y de inclusión laboral para las diversidades poblacionales en Argentina, que no solo incluye las diversidades y las disidencias sexuales, sino también las otras diversidades que tienen que ver con religiones, con pertenencia a comunidades específicas, con diferencias en las corporalidades, obviamente a las personas con discapacidad, y que lo que nos pasaba con el sector privado, cuando hicimos todo el camino previo a la ley que en Chaco se aprobó de inclusión laboral travesti trans, que es pionera antes que la que se aprobó en Nación, cuando hacíamos el trabajo de promocionar esa ley, muchos empresarios o equipos de trabajo nos decían estas cuestiones de las prácticas sociales discriminatorias. Pensar, no, ¿qué baño le doy? Pensaba tener un tercer baño para emplear a una persona travesti trans disidente. Y la verdad, eso
nos moviliza muchísimo porque nosotros lo que proponemos desde una perspectiva de inclusión plena es que los baños deben ser unisex, porque el baño en sí, en general, debe tener las características de higiene y seguridad que están normadas por el plexo normativo específico vigente, que te dice de qué condiciones tiene que ser el baño. Porque si no, ¿qué vamos a tener del universo del mundo del trabajo? Un baño para persona con discapacidad, un baño para las disidencias y diversidades y un baño para los normales. Y eso es lo que se genera como práctica social discriminatoria. ¿No es un acto discriminatorio? No, porque son situaciones de la convivencia que llevan a la exclusión de las personas, porque el acto discriminatorio y violento social en sí está en que las personas disidentes, travesti, trans, no binarias, no consigan trabajo, ¿no? O sea, ante la oferta de empleo, cuando se hace la entrevista de oferta de empleo, se le pone excusas, como pasó hace poco con esa chica que le dijeron que no reunía la estética pertinente para ser azafata, o una aeromoza aerocomercial de aviones, o por ejemplo a esa mujer que por ser feminista en sus redes sociales o publicar o expresarse desde su feminismo, no le dan un trabajo. Y esos son prácticas sociales discriminatorias que generan prejuicios y estereotipos por sobre las mujeres que militamos o activamos el transfeminismo, que después nos llevan a excluirnos de las posibilidades de trabajo, posibilidades de educación, posibilidades de acceder a cualquier tipo de derecho humano, que nos quitan un piso de igualdad y de equidad frente a otra persona que se dice que es normal, o desde ese binarismo cis esa cis heteronorma que te dice cómo debe ser para encajar en la sociedad, ¿no? Y bueno, mucho de lo que hoy conmemoramos en este día y en esta charla tiene que ver con eso. ¿Por qué cité primero los actos y las prácticas sociales discriminatorias? Porque el acto discriminatorio en sí tiene un montón de condimentos para su configuración o tipificación que están dadas en el artículo 1 de la Ley 23.592, que tiene que ver con la vulneración concreta a un derecho, que esa vulneración a ese derecho tenga que ver con características sociales o personales del ser humano persona que es víctima del acto discriminatorio y que se lo haga con arbitrariedad. Y este último punto es muy importante porque el acto discriminatorio no necesita de intencionalidad y tampoco necesita de la continuidad del acto. Con un solo acto, con una sola ejecución, una sola conducta basta para configurar un acto discriminatorio. Y acá sí hacemos la salvedad que cuando la Ley 23.592 se aplica en el ámbito penal, sí se aplican con los parámetros y los principios del derecho penal, no desde la faz administrativa que lo hacemos a cotidiano, que tienen estos parámetros de configuración que obviamente responden al derecho administrativo. Pero, ¿por qué hacemos esta diferenciación? Porque en Argentina nosotros tenemos muy pocas causas con condena o investigadas o que tuvieron alguna resolución judicial con respecto a la utilización de la ley de penalización de actos discriminatorios. Tenemos sí causas en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe por propaganda nazi o por actos de antisemitismo, en Mar del Plata también, que se fueron a juicio oral, penal y que obtuvieron condenas. Acá en Chaco tuvimos un antecedente de aplicación de la ley de penalización de actos discriminatorios, pero por todo esto que comentaba, la praxis del derecho penal, se quitó un inciso, el inciso 2, y quedó el inciso 3 de esa misma ley, y se condenó a una persona por
apología del delito de agresión en el marco de la Ley de Penalización de Actos Discriminatorios, ¿no? Y que tenía que ver con algo que nombrábamos antes, las prácticas discriminatorias contra las personas pobres, que tenía que ver con esto que decíamos de los derechos económicos, sociales y culturales. Pegarle a una persona porque es pobre, porque yo tengo mayor poder adquisitivo, creo que tengo impunidad y me muevo con toda esa situación, con toda esa intencionalidad de la impunidad que yo creo tener porque me muevo desde esa heterosis norma y soy hegemónico por sobre esas personas que no reúnen esas mismas características y son anormales para el sistema. Y de eso se trata el acto discriminatorio que compartimos y la diferencia entre su aplicación en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. Entonces, hablábamos de esto de la vulneración del derecho, que es por acción u omisión. Eso también es muy importante que lo pensemos y lo hablemos. Muchas veces muchos actos discriminatorios se dan por omisión en cuanto no se obstaculiza un derecho. Y lo que hablamos de las características sociales o personales del ser humano, persona que es víctima del acto discriminatorio. Edad tiene que ver con esto de edadismo. Siempre los adultos mayores y los jóvenes y los niños, niñas, adolescentes son más propensos a sufrir actos discriminatorios, las cuestiones de nacionalidad, género, los temas que nos tocan hoy, orientación sexual, sexo o identidad de género. Y también algo que hablaban mis compañeros, aspecto físico no solo tiene que ver con esta cuestión de la gordofobia o el gordo-odio, sino que tiene que ver con las diferentes corporalidades que tienen las personas y que muchas veces son castigadas cuando salen de esos moldes hegemónicos. La discapacidad, la situación socioeconómica, la religión, la ideología, que puede ser una ideología política, gremial o una ideología en sí. Entre otras, porque estas enumeraciones no son taxativas, son solo enunciativas y siempre aparecen otros motivos discriminatorios a medida que se complejiza la convivencia en la sociedad, por lo cual es meramente enunciativa. Entonces, acá están también, es lo que decíamos recién, los actos discriminatorios se dan por la sola o por la propia condición humana. Hablábamos de la situación de arbitrariedad. Y esto es un poco la faz afirmativa que también comentábamos al principio de la charla, todas esas políticas de acciones afirmativas que tenían que ver con la asignación universal, con los cupos, con las diferentes clases de cupos, la ley de inclusión laboral travesti trans en Nación es a través de cupo, en la provincia del Chaco no, y esa es una gran diferencia. La ordenanza municipal de la Municipalidad de Resistencia es por cupo el ingreso de las personas travesti trans a la plantilla de personal y podríamos así, por ejemplo, pensar en el cupo de vivienda, que es la última ley que se aprobó en la provincia del Chaco, por lo cual el Instituto de Vivienda debe asegurar un número o un porcentaje de casas para hacer cada vez que saca un plan de vivienda. Como decíamos, discriminación y diferencia. ¿Sobre quiénes se ejerce la discriminación? ¿A quiénes se discriminan? Al que es diferente, al que no es como, a los que no son como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Una de las bibliografías que dejamos es de Sven Teodorov, que se llama La construcción de la otredad, que es muy importante para pensar quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Si pensamos en la construcción de la palabra nosotros, dentro de ese nosotros también están los otros, ¿no? Y entonces, ¿de qué otredad hablamos? Sino de tener una empatía con el prójimo, de tener presente cuando me muevo en la vida a ese principio preómine de ampliar derechos, de respetar los derechos de los demás. Y también pensar que la discriminación es un problema de los que son diferentes. Y si yo soy hegemónico o soy parte de esa normalidad, no me va a pasar.
¿Y quién sería entonces ese diferente? El modelo hegemónico se planta o fija un paradigma de qué es lo normal, qué es la normalidad. Todos aquellos que están fuera de estas características ya no son normales. Por ejemplo, varón, para ser normal tenés que ser, o ese paradigma de normalidad, varón, adulto, blanco, instruido, propietario, heterosexual, católico o de religión predominante y una persona sin discapacidad. Las mujeres quedamos excluidas. Las identidades no masculinas quedan excluidas. Las identidades femeninas, las identidades disidentes, las personas no binarias quedan excluidas. Desde el primer parámetro que te fija el sistema o modelo hegemónico de normalidad. Si no sos adulto, lo que hablábamos antes, si no sos una persona en edad económicamente activa, quedas fuera del paradigma de normalidad. Por eso hay planes o políticas de inserción laboral no solo para las personas vulnerabilizadas en el acceso al empleo, sino también de permanencia en el empleo a personas que, por ejemplo, superan los 55 años, porque una persona que es despedida a los 55 años no consigue más trabajo. Y eso también es importante que lo pensemos. Un joven que dice con 5 años de experiencia, vos tenés 25, ¿cuándo tuve la experiencia? O sea, eso también hay que pensarlo. La inclusión laboral de los jóvenes en la sociedad tiene que ver con estos parámetros de qué es lo normal. Ser instruido. Para eso están los planes fines de primaria, de secundaria, las universidades que tienen planes de inclusión y permanencia de grupos vulnerabilizados. La Universidad Nacional del Nordeste tiene inclusión para miembros de pueblos originarios. Deberíamos pensar cómo hacemos en las casas de altos estudios que tenemos en nuestra región para incluir a las personas travesti, trans, disidentes, no binarias, que es un gran punto que hablaban las compañeras. Nosotras tenemos, aparte de Alex, a Sofía Díaz, y no tenemos muchas compañeras más universitarias. Perdón si me olvido alguna. ¿Y Galeano? Galeano todavía no se recibe, por favor, no me hagan decir cosas. ¿Quién? Sí, es técnico en administración. Terciarios tenemos muchos, por ejemplo. Muchos compañeros y compañeras que se recibieron de institutos terciarios, que nos parece fundamental e importante porque es el primer estadio a poder decir, bueno, me animé a hacer el terciario, ahora puedo ir a la universidad. Es como que vencer una barrera es muy importante. Ser propietario tiene que ver con esto, con el cupo de vivienda. También tiene que ver con la ley de alquileres. Nosotros en pandemia trabajamos muchísimo sobre la expulsión de personas travesti, trans, no binarias, disidentes, que eran expulsadas de sus viviendas, habitaciones que les alquilan, la habitación que le alquilan o el hotel que le alquila una pieza a nuestras compañeras y compañeros que en pandemia las querían dejar en la calle. ¿Por qué? Porque como no se podía ejercer el servicio sexual en las calles, no se podía realizar el trabajo sexual, no tenían para pagar el alquiler. Y eso también es un tema que debemos pensarlo. Podemos criticar muchísimo en sí lo que significa al prostituyente, pensar en la punibilidad o la imputación al cliente, porque sin clientes no hay trata. Obviamente, las políticas públicas punitivas que hay con respecto a la persecución de la trata de personas, pero ¿qué hacemos con nuestros compañeros y compañeras que ejercen la prostitución, o mejor dicho, el servicio sexual? Que muchas veces no es algo deseado o querido, porque yo creo que nadie dice, aspiro en mi vida a ser servidor sexual, que son criminalizadas y criminalizados por no les queda otra y tomar ese tipo de trabajo. Yo nunca vi, que es algo que siempre hablamos con las compañeras y compañeros, que se criminalice a una persona que realiza servicios sexuales que es de clase media o alta. Sí, a los que son pobres o de escasos recursos. Y eso también es un tema de las políticas clasistas que lo debemos pensar. Obviamente que la heterosexualidad como mandato, como norma, como hegemonía, está puesta
y es excluyente de las otras orientaciones sexuales de las otras identidades. Ser católico, lo que hablábamos de la religión, y sin discapacidad, ¿no? Como modelo hegemónico. O sea, esta construcción de otredad contemporánea, con prejuicios, con estereotipos discriminatorios que se dan, por ejemplo, en publicidades y en audiovisuales, ¿no? Hay una publicidad muy buena que siempre la citamos del BAPRO, que es el Banco Provincia de Buenos Aires, donde un señor va y le pide disculpas a la peluquera del pueblo, porque entendió cuando se fue al banco que le explicaron que los créditos que se daban era para todos por igual. Era una forma de mostrar o de romper ese modelo hegemónico de que las personas travesti trans no pueden acceder al servicio bancario, y esa persona de ese pueblo podía ser reconocida no solo por el banco, sino por esa persona que nunca jamás en la vida le saludó en el pueblo, ¿no? Entonces, esa construcción de otredad desde los medios de comunicación pueden ayudar a desandar situaciones de violencia y discriminación y exclusión para las compañeras y compañeros LGTBIQ+. Acá, por último, cito la ley que, en nombre de lo cual pusimos la fecha para reunirnos hoy, que es una ley provincial que promueve y visibiliza el 17 de mayo como la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y me parece muy importante, Úrsula tuvo mucho que ver con esto, porque cuando ella trabajaba en la legislatura, fue una de las que insistió para que esta legislación provincial saliera. A cuenta de esta legislación provincial, siempre trabajamos con los organismos nacionales, los activistas, las activistas, con el objetivo de promover prácticas sociales inclusivas, no excluyentes, no discriminatorias y no violentas hacia las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Y esa bandera que estaba a lo último es la que engloba todas las diversidades y disidencias. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos por discriminación, por orientación sexual e identidad de género? Son todas esas series de prácticas que se dan en la vida cotidiana que excluyen a las personas que no responden al binarismo varón-mujer, ¿no? Que le genera un estigma, le genera un prejuicio, reproduce estereotipos y hace que se generen barreras sociales para el ejercicio de los derechos. Y eso es lo que en la realidad no es solo discursivo, les pasó a mis compañeros y compañeras que me precedieron en la palabra, pero también nos sigue pasando con otros compañeros y compañeras. Por ejemplo, la ley de identidad de género dice que podés reasignar o no tu nombre en tu DNI, pero si vos no querés hacerlo y te autopercibís con una identidad fluida, sos una identidad no binaria, sos asexual, sos queer, sos una persona gender, podés optar por no hacer el cambio registral. Como se decía en clases anteriores, poner la X en el DNI fue un gran paso interno para muchos espacios de nuestros compañeros activistas no binarias, pero también es un obstáculo para salir al exterior con ese DNI, porque tiene una X que te limita a ejercer tus derechos fuera de la Argentina, y podés hacerlo en muy pocos países que te van a reconocer como tal. Pero también podemos pensar, ¿cuándo va a llegar el día que nuestros compañeros con X en el DNI puedan salir al exterior y no solo en Argentina? ¿No? Eso también es un gran punto que podemos pensar como política superadora que Argentina ha propuesto en los organismos de derecho internacional, de derechos humanos, en los comités de seguimiento que hay con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género en cuanto a la normativa que acompaña la autopercepción como derecho identitario. Después, me parecía importante hacer un repaso en esto que dice la Filmina, qué significa la heterosexualidad. Por eso la H no está cuando hablamos de LGTBIQ+,
la H es muda, la H siempre está, la H es un mandato. Lo normal es que sea heterosexual, no puede ser colocado en un pie de igualdad las disidencias y diversidades o a las orientaciones sexuales la heterosexualidad. Porque si yo, Claudia, te pregunto, ¿desde cuándo vos sabés que sos heterosexual? ¿Qué me vas a responder? ¿Desde cuándo? Claro, desde nacimiento, desde que me gustó un pibito en el jardín, porque hice una construcción cotidiana de cosas que sabía que esto para nena, esto para nene, los roles, los colores, los juegos, hasta que vino Juan. Bueno, y que también te lo hicieron, porque es una interacción, ¿no? Es una construcción identitaria de interacción. También lo es las otras opciones de identidad de género, las otras opciones de orientaciones sexuales que tienen que ver con lo sexoafectivo, el vínculo sexoafectivo. La identidad es otra cosa, tiene que ver con algo más profundo. Y la heterosexualidad es un mandato que hay que ser heterosexual y también que tiene que ver con esto de la heteronormatividad, que es el modelo normal, es lo que prima, es lo que hay que ser, ¿no? Y hoy venimos a romper eso. Ya desde cualquier clase que tomemos de la diplomatura te das cuenta, con cualquiera de los exponentes de clases anteriores, cuando viene y piensa, no, porque en el derecho penal, si tengo una persona transexual, la pericia médica la tengo que hacer de tal o cual forma. El tipo penal de lesiones le tengo que aplicar de tal o cual forma, agravado o no por ser en contexto de violencia de género y un montón de situaciones. Ya pensar de que hay algo que no te cierra y que el derecho se tiene que acomodar a esa realidad es empezar a pensar con perspectivas de géneros y diversidades. Tal vez nos falta mucho más en otros aspectos para completar una plena inclusión desde las leyes de todas estas realidades y seguir pensando al derecho con una postura pretoriana de ir amoldando el derecho a la realidad, porque siempre llegamos más tarde, ¿no? Entonces, la heteronorma que resuelve súper fácil porque dice, no, sos varón o sos mujer, estos son los parámetros a regular con las herramientas jurídicas que te da el sistema y si no, bueno, viste, quedás excluido, invisibilizado, no sos considerado persona. Nosotras y nosotros siempre decimos, a partir de la ley de matrimonio igualitario, a partir de la ley de identidad de género, empezamos nuestros compañeros a ser ciudadanos y ciudadanas. Éramos una persona que andaba por ahí pululando en la comunidad, en la sociedad, pero empezamos a tener derechos, a ser reconocidos, a ejercer esos derechos a partir de esas leyes y a partir de muchas otras tantas luchas que hemos dado y que tiene que ver con esto que contaba Dalex, que fue muy escueta en todo lo que significó el consultorio de salud integral de LGBTQ+, en el Hospital Perrando, lo que significó que la doctora Mayol en su momento, cuando estuvo de directora, la habilite, que yo fui consultora externa gracias a que el doctor Juan Carlos Quintana y ella me invitaron con todas las organizaciones que estamos acá presentes, que empujamos para que eso salga, porque en realidad teníamos servicio de salud a medias, porque siempre se terminaba patologizando a nuestras compañeras y compañeros de LGBTQ+. Y la ley tiene un claro concepto de despatologización, ¿no? Y acceder a un tratamiento estético no es porque me quiero hacer la diva o el divo y, ay no, me voy a hacerme la estética. No, tiene que ver con una cuestión identitaria de verme más cerquita de lo que deseo ser. Fuera o dentro de ese parámetro de estética binaria que te propone qué es ser varón y qué es ser mujer, el sistema, ¿no? Esto que hablábamos de las distintas corporalidades y que está plasmado en los principios de Yogyakarta en su versión original y en los principios de Yogyakarta más 10, que es la versión ayornada que fue ampliada con posterioridad a medida que se fueron
reconociendo derechos y situaciones en los diferentes sistemas jurídicos que han suscrito ese principio, ¿no? Y también quiero citar que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cambiado su visión y en cierta forma ha reconocido que se daban situaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género cuando reconoció como con personería jurídica a la Asociación de Lucha por las Identidades Travestis y Transexuales, a ALIT. Es como revertir todo lo que pasó con la comunidad homosexual argentina en su momento, en los 80, los 90, que siempre fueron denostados, con Carlos Jáuregui, que les invito a que miren la película Un puto extraordinario, que cuenta todos los antecedentes y las luchas que hubieron en Argentina por la visibilización de los derechos de las personas LGBTQ+. Y creo que la Corte, al hacer este reconocimiento, da vuelta a la página de todos esos malos antecedentes jurídicos que teníamos, que nos pesaban a quienes ejercemos el derecho con perspectiva de géneros y diversidades, de que en nuestros ámbitos se nos cierren las puertas, ¿no? Me parece súper importante. Algo muy invisibilizado que Diana Mafía lo había tocado en clases anteriores es el tema de la intersexualidad. Hay protocolos específicos dentro del sistema de salud para abordar la intersexualidad, porque es una identidad específica dentro de la diversidad de identidades, porque no tienen por qué ser intervenidos quirúrgicamente las niñas que nacen intersexuales, porque hay una película, ¿cómo se llama, chicas? La de Bobby, que fue Plegaria para Bobby, no me acordaba lo de Plegaria. Sí, Plegaria para Bobby, que también les recomendamos, que tiene que ver con esto de las intervenciones quirúrgicas obligatorias, ¿no? Lo que con los años se avanzó es pensar que eso no debe plantearse de esa manera, debe dejarse a la persona con la capacidad de poder elegir cuando crea conveniente y necesario, cuando tenga todo un camino identitario de autopercepción hecho, para saber qué orientación sexual tendrá y qué identidad de género asumirá. Y no la intervención quirúrgica, ni bien nace un niño o niña con esas características corporales, que también es muy importante que lo pensemos. Y lo cito a Mauro Cabral porque es un activista súper reconocido, intersexual, que participó de la primer declaración de principios de Yogyakarta y con posterioridad siguió trabajando en la temática, y que en Argentina ha hecho muchísimo con el Ministerio de Salud Pública de Nación, con INADI, con el Ministerio de Justicia, para generar estos protocolos de atención a las intersexualidades. Hace poco hace 4 años atrás hemos intervenido en un caso por pedido en Misiones, por pedido a los padres en Misiones, porque se había generado toda esta situación de que el sistema médico pretendía intervenir quirúrgicamente a un niñe que había nacido con características de intersexualidad. Los papás, en un entendimiento, en una intuición de padre-madre, se dieron cuenta que eso no era lo más oportuno y recurrieron a organismos de derechos humanos para que acompañemos y para que velemos por el cumplimiento de los derechos humanos de su hija, ¿no? Y en ese contexto, esa persona se está criando a través de ese protocolo y en algún momento decidirá qué identidad de género asumirá, ¿no? Eso también es muy importante. Diversidad sexual, derechos humanos, sexualidades, corporalidades libres de violencias y discriminaciones. Podríamos citar un montón de legislación, podríamos quedarnos horas hablando. Solo quiero citar algunas pequeñas cosas que ven acá. En cuanto a la concreción de los derechos, a los recurseros que hay vigentes, no solo a nosotros como referentes de organizaciones sociales o que estamos insertos en el sistema público de la administración pública del Estado, en algún que otro organismo público estatal, sino también en que existen
nosotros manejamos recurseros o lugares amigables, que no está buena la palabra, pero bueno, es descriptiva más que otra cosa, donde recurrir para las personas que adviertan que tienen conflictos en cuanto a el acceso a sus derechos humanos básicos y elementales, que tiene que ver con esto de la dignidad de la vida. Y cito la ESI, la Ley 26.150, porque las niñeces e infancias trans, diversas, disidentes, no binarias, así como contó Úrsula los casos que conocemos, sufren de estas situaciones, circunstancias, son oprimidos y oprimidas y oprimides en su conformación identitaria, porque por más que en la casa sus padres o madres o referentes progenitores los comprendan y acompañen, la interacción social con la escuela, con el centro de salud, con cualquier otro estadio social en el deporte, le va a generar conflictos de convivencia. Por eso nos parece fundamental la ESI, la implementación de la ESI, tal cual como está diagramada por los consejos federales de educación, con las guías de los consejos federales de educación. En particular, y esta es una opinión personal, también es una opinión de Unidos por la Diversidad, que es la organización civil que integro, nos parece peligroso la resolución que aparece en pantalla 961 del 21 y la contraposición que se hace o una compensación, si se quiere, que se hace con la 1969 del 22. Ambas son resoluciones ministeriales del Ministerio de Educación de la provincia con respecto a la ESI. La primera que cito tiene que ver con ESI, con valores y científica. Siempre la ESI tuvo valores, siempre fue científica. Lo que pasa es que ahora pasa a ser dogmática con esa resolución. Precisamente hay una pregunta sobre eso que dice, ¿por qué el marco normativo de 2 ESI en Chaco en las escuelas crean caos al momento de implementar la educación sexual integral? Sí, a mí, por eso lo pongo en paréntesis como una opinión personal, porque además trabajo con equipos docentes y con grupos de docentes, me parece peligroso porque, por ejemplo, las capacitaciones que se den en ese contexto dan puntaje. Las capacitaciones que se den con el marco de la otra resolución van a dar puntajes, por más que sean un marco de orientación convivencial, institucional, con perspectiva de ley Micaela y de género. No. Vos te vas con una capacitación distinta de ESI a esa resolución 921 y no te van a dar un trabajo. Y eso es una posibilidad de que surjan actos discriminatorios laborales para esos docentes, porque se va a priorizar el proyecto institucional confesional, si es que es en el ámbito privado, confesional. Pero ¿qué pasa en el ámbito público? Que la educación debe ser laica, constitucionalmente es así. Cuando hay algún directivo que tiene personalmente una creencia, una religión, sostiene esas creencias y esa religión, y obviamente uno no puede dejar en la casa guardadito en el placar la religión que uno profesa. Cuando va a la escuela y tiene que tomar un interinato, una suplencia, y ve que ese docente en sus antecedentes no se capacitó con esa resolución de ESI con creencias y valores. Puede que no le den el trabajo. Y eso es una situación de mala interpretación de la ley, mala aplicación de la ley. No solo INADI, Amnistía Internacional, nosotros que estamos acá presentes lo decimos con preocupación de que ese tipo de resoluciones habilitan las terapias de restauración sexual. Y eso significa que una persona que es de las diversidades, de las disidencias, que está formando su identidad, va a ser restaurada a la normalidad de la heteronorma. Es verdaderamente peligroso. Es ponerse en esa situación de
de violentar derechos humanos básicos y elementales. Y no estamos desconociendo y no estamos obstaculizando que aquellas familias o aquellos proyectos institucionales que tengan esas inclinaciones las practiquen, las hagan en el marco institucional que corresponde, pero no a través de una resolución que desvirtúa la aplicación de una ley. Y eso es lo que verdaderamente nos motiva, nos pone en alerta y en peligro. Y que tiene que ver con lo que hablamos hoy. Sacamos las fobias. Vos cuando eras homosexual, transexual, lesbiana, tenías una fobia desde la perspectiva patológica de la salud mental. Desde 1990 no es así. Y a partir de esa situación se conmemora el 17 de mayo. Resulta que volvemos a un estadio anterior a 1990, con este tipo de habilitaciones indirectas de restauraciones sexuales. Y es verdaderamente peligroso. Eso es como un llamado de atención para empezar a cerrar y a pensar cuáles son los desafíos que tenemos para adelante. Mili, no me cambia el que tenemos para adelante en cuanto al no ejercicio y a la no concreción de el ser humano persona. Ahora sí, ahí está. En esta perspectiva de ciudadanías, de derechos para las personas LGTBIQ, NB+, ¿no? Y ahí a lo último puse un montón de leyes que van a quedar para el curso y para el material bibliográfico que tiene que ver con la ampliación de derechos, que es la contracara de lo que hablamos recién de la ESI y de desvirtuar la ESI con ese tipo de resoluciones, que es lo que nosotros y nosotras y nosotres pretendemos como lucha pacífica desde el amor, desde el orgullo, desde ser quienes somos, desde pensar que nuestras existencias, las de nuestras compañeras, no obstaculizan los derechos de nadie. No somos peligrosos ni anormales para nadie. Y que en realidad ya acceder como organizaciones de la sociedad civil con nuestras historias, con nuestros planteos, con nuestros temores, con nuestros logros, es ver que en la sociedad se generaron ciertas aperturas, pero que no hay que dormirse en los laureles de las luchas conquistadas, sino seguir viendo lo que falta y todas estas realidades que compartíamos hoy, ¿no, Claudia? De todo lo que hay que seguir haciendo y seguir pensando para ser seres humanos, personas dignas, como dice el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Realmente enriquecedor todo tu saber, todo tu trabajo. Y bueno, gracias a todos los participantes, a Mariano, Dalex, Úrsula. Gracias a todos por compartir toda la experiencia, el trabajo que están haciendo y gracias por sumarse a esta clase de la diplomatura para visibilizar lo que es nuestra realidad y lo que se hace en nuestra provincia. Bueno, despedimos entonces acá a todas, a todos y a todes. Y bueno, nos esperamos en la próxima clase. En que, a ver, la verdad que en realidad hay felicitaciones, como siempre, excelente, interesante, contenidos de derecho para todos y todas, enriquecedor la charla de hoy, cuánto por aprender, muy buena exposición, impecable. Bueno, felicitaciones de todos. Las preguntas las hemos leído a medida que fueron exponiendo y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo porque participar de esta forma, haciendo visibles sus experiencias personales y el trabajo que hacen para el colectivo y el trabajo de Clara que también los apoya y las apoya a todos jurídicamente. Y bueno, y que creo que esto ha servido para que nuestra provincia, que es pionera en mucho de lo que se trabaja, se vea lo que se hace, a dónde se puede acudir
que hay esperanza para ir cambiando y para erradicar las violencias y las desigualdades. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo y la verdad que personalmente también estoy muy agradecida de conocerlos. Bueno, quedamos entonces para la próxima clase. Gracias a todos y todas por compartir.